Decían en favor de quien lo estaba insultando y quien ponía como bandera que había que acabar con y restaurar la moral que se había perdido en la República por culpa de él. Y Turbay tampoco podía votar por Turbay ni propiciar su candidatura, porque Turbay, siendo su ministro de Relaciones Exteriores, era el que le facilitaba a la oposición documentos y datos para que atacaran al propio presidente, es decir, no fue leal con su presidente, siendo un gran hombre de gobierno. Entonces López no podía hacer sino mantener la integridad y la imparcialidad más absoluta. Cuando el conservatismo lanzó la candidatura de Mariano Ospina Pérez, el primer impulso de Gaitán fue renunciar. Pero al comprobar que se le recibía apoteósicamente, cambió de decisión y continuó hasta el... La mayor obra de López y de los liberales de esa época que actuaron en la vida política fue la reforma constitucional, la Constitución del 36. Un gran paso de avanzada en las instituciones, de liberalización de las costumbres y de la política y de las leyes en ese sentido. La reforma del 36 tocaba todos los temas sociales y gran parte de los económicos de la nación. La legislación y los constituyentes se preocuparon por la parte doctrinaria de hacer que la propiedad llegara como más parcelada a la gente, que no se crearan esos grandes monopolios de la tierra, fraccionar los latifundios. Pero no tuvo una aplicación propiamente feliz en ese sentido. Calmó un poco las revueltas de campesinos, satisfizo muchas aspiraciones modestas de los que querían poseer algo de tierra para sus cultivos, pero no fue lo suficientemente vigorosa o radical. Fue más, en la época de López, estaba más mirado el problema urbano de las capitales, el problema de los sindicatos nacientes, el problema de las federaciones, del Partido Comunista, es decir, más urbano que rural. La ley de tierras no fue pues tan ideal como López y el liberalismo progresista quisieron. Hubo una prosperidad sindical indudable. En el gobierno de López se contaba mucho con los líderes sindicales, sin establecer diferencia entre líderes conservadores o liberales o comunistas o socialistas, pero sí, desde que fueran, ya desde el punto de vista sindical, estaban bien vistos y bien auspiciados y bien ayudados. No se dejó de lado la Iglesia. En su gobierno se aprobó una reforma en la que se garantizó para los colombianos la libertad de conciencia y la libertad de enseñanza. La candidatura de Echandía era de tendencia más a la izquierda, que en este momento significaba dificultades para la dirigencia liberal. Si hubiera seguido López, también hubiéramos desembocado más, pero vino la pausa, y una pausa constructiva en donde no se retrocedió un milímetro, pero se aclimató al país, el país se volvió realmente liberal, aún los conservadores. Seguían con su rótulo y sus candidatos, pero ya el enfoque de los problemas del país, por todas esas gentes, de gobierno, de iglesia, de todos, era otra distinta de la que se había sido en la época de Abadía Méndez. Era la transformación colombiana.